Hola, mi amigo querido. Qué bueno que podemos abrir la palabra de Dios y reflexionar en las cosas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Hoy veremos la lección número 5 para el 3 de mayo del año 2025. Como dijimos la semana pasada, hoy terminamos la lección de la semana pasada. Vamos a estudiar la lección bajo el título Las Naciones, segunda parte. Antes de entrar a la lección, quiero decirte una cosa. Mientras peregrinemos en este mundo, el dolor muchas veces va a golpear la puerta de tu vida. Alguien va a descansar, alguien que tú amas mucho. El cáncer te puede sorprender, cualquier otra enfermedad, a veces incurable, un colapso financiero. Quiere decir, vivimos en un mundo de dolor. Pero el peregrinaje nuestro en esta tierra está llegando al fin. Cristo ya viene y viene para colocarle un punto final a la historia del pecado. No desanimes. Con esto en mente vamos a reflexionar en el estudio de esta semana. El propósito de la lección es mostrarnos que desde la entrada del pecado, el enemigo siempre trató de usurpar la criatura, porque el diablo es criatura y los seres humanos somos criaturas. Fuimos creados, no somos creadores, somos criaturas. Pero desde la entrada del pecado, allá en el cielo y después aquí en la tierra, la criatura trató de sacar a Dios de su pedestal de creador y colocarse a él, el ser humano, en su lugar. Esta ha sido la lucha de los poderes a lo largo de los siglos. Con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El primer mandamiento. ¿Cuándo fue dado ese primer mandamiento? En el jardín del Edén. Pero ahora viene la pregunta. Pero los mandamientos no fueron dados en el Sinaí, en las tablas de piedra. Bueno, ahí fueron escritos los 10 eternos principios de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Nosotros los conocemos con ese nombre. Pero la Biblia es clara al afirmar que el pecado es la transgresión de la ley, es la desobediencia a los mandamientos. Ahora, si Lucifer pecó en el cielo, aunque en el Sinaí fueron dados los 10 mandamientos, en el cielo había algún tipo de mandamientos, porque si no, ¿cómo Lucifer pecó? Y en el jardín del Edén también había un tipo de mandamientos, sino ¿cómo es que Adán pecó? Con esto en mente vamos a leer el texto bíblico de Génesis 2, 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, ordenó. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No comerás. Ahí está el mandamiento. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comer del fruto que Dios les había dicho, no comerás. Ahora tú puedes pensar, ¿qué delito había en comer un fruto? Si el delito fuese matar a un animal para comer, todavía es razonable, porque estaba quitando una vida. Pero comer de un fruto, ¿qué delito había en comer del fruto? Es que el problema no era simplemente comer del fruto. Lo que estaba implicado en ese mandamiento era la soberanía, la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Dios el creador o la criatura? Bueno, con esto en mente, vamos a Génesis 3, 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho, moriréis. Ahora bien, la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está lo interesante. Viene el diablo travestido de serpiente y le dice a Eva, no vas a morir, si comes el fruto no vas a morir, al contrario,
te vas a volver como Dios. En otras palabras, tú eres criatura, pero te vas a colocar en lugar de Dios. Te vas a volver como Dios, conocedor del bien y del mal. Ese verbo conocer en hebreo, en este texto está como hada'at, que no es solamente conocer de saber, sino conocer de determinar. Solo hada'at, quien tiene autoridad, determina. Y solo Dios determina lo que es bueno o lo que es malo. Pero ahora viene la serpiente y le dice a Eva, ¿pero por qué solo tiene que Dios determinar las cosas? Tú también puedes determinar, tú también puedes conocer. Entonces come del fruto, desobedece para que te vuelvas igual a Dios. Y ahora vean lo que sucede después que ya Eva pecó, cuando Dios llega al jardín de nuevo. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De quién nosotros? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En resumen, Dios en el primer mandamiento le determinó a Eva y a Adán, no coman de este fruto. El problema no estaba en comer el fruto, sino en sacar a Dios de la autoridad y colocarse el hombre en su lugar. Viene la serpiente y le dice a Eva, si comes no vas a morir, Dios te ha dicho que vas a morir, no vas a morir, al contrario, te vas a volver igual a Dios, te vas a transformar en tu propio Dios, determinador del bien y del mal, conocedora del bien y del mal. Tú vas a ser tu propia autoridad. Y después que Adán y Eva pecaron, viene Dios y dice, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Quiere decir, el hombre ha intentado ocupar nuestro lugar, nos ha sacado de la autoridad, se ha colocado él. Él no quiere hacer lo que Dios dice. Él, el ser humano, quiere hacer lo que el propio ser humano determina. Y por eso no puede permanecer aquí, porque si no el mal va a durar eternamente. ¿Y por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida eterna. Tú te das cuenta que el primer pecado del ser humano fue el intentar colocarse en el lugar de Dios. Dios dice una cosa, el hombre dice otra cosa. Dios advierte algo, pero el hombre dice implícitamente, inconscientemente dice así, bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me importa lo que tú dices, a mí me importa lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y esa ha sido la guerra a lo largo de los años. Y hoy más que nunca el hombre intenta sacar del escenario de su existencia a Dios y él colocarse como su propia autoridad. Dios determinó las cosas como Él las determinó, pero el hombre quiere determinar como la mayoría determina. Y ni es la mayoría, es la minoría, pero que quiere ser mayoría. La minoría bulliciosa, la minoría escandalosa, que quiere que la mayoría acepte su manera de pensar. Ay de ti si tú quieres defender los principios divinos escritos en la Biblia. Ahí pasa a ser políticamente incorrecto. Esta es la cultura de nuestros días. Y esto es lo que tenemos que entender. Ahora vamos a Daniel 2. Aquí vemos el desfile de las naciones. El desfile de los soberanos que no tienen en cuenta a Dios para nada, pero que quieren hacer su propia voluntad y consecuentemente llevan su pueblo también a seguir sus caminos de transgresión. Voy a leer Daniel capítulo 2, 27 y 28. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Una noche Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor de Babilonia. Él soñó una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre, las piernas de bronce y los pies mezclados, hierro con barro. En ese sueño Dios le estaba dando a Nabucodonosor el desfile de los imperios a partir del gobierno de Nabucodonosor, solo que él no entendía, él no sabía. Cuando despertó ni se acordaba del sueño, mandó traer a los adivinos, a los astrólogos, nadie pudo resolver el problema y los mandó condenar a muerte a todos. Pero cuando lo estaban llevando, Daniel dijo: ¿por qué me están llevando a matar? Daniel estaba no entre los astrólogos, sino entre los jóvenes separados para un servicio especial. Y entonces el siervo del rey le dijo: vas a morir, porque los astrólogos no pueden adivinar el sueño del rey. Y él le dijo: pero ¿por qué no me llevas a mí? Y yo no puedo adivinar, pero yo tengo un Dios que conoce todo. Y entonces aquí vienen las palabras de Daniel al rey. Le dice: tú eres la cabeza de oro. Solo que el ser humano a lo largo de la historia siempre se ha considerado cabeza de oro. Inclusive después de este incidente, Nabucodonosor manda construir una estatua gigantesca toda de oro y obliga a todo el mundo a se arrodillar ante esa estatua, como si él pensara así: en mi sueño Dios dice que yo soy la cabeza, pero ¿por qué tengo que ser la cabeza? Yo quiero ser toda la estatua. Entonces se hizo la estatua de oro, porque así es el ser humano. Dios dice una cosa, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que yo creo, lo que yo pienso? Es como si el ser humano se atreviera a corregir los errores divinos, como si Dios tuviera errores. Ahora vamos a la tercera parte. Aquí se repite este mismo desfile de las naciones, pero de otra manera, porque recuérdate que la lección toda del trimestre tiene que ver con símbolos y profecías, cómo entender las profecías, cómo entender los símbolos bíblicos, cómo entender la Biblia en general. Entonces, en esta segunda parte voy a leer el texto bíblico de Daniel 7, 1 al 3. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. A Nabucodonosor, un rey pagano, Dios le dio el sueño y le mostró el desfile de las naciones. Ahora Dios le da una visión a Daniel, su siervo, y le muestra el mismo desfile de las naciones, solo que en la visión de Daniel ya no hay una estatua con cabeza de oro, brazos y plata, de brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce. No, sino que a Babilonia es simbolizada por un león con alas de águila en la visión de Daniel. Medo-Persia, que sería el segundo imperio, es representado por un oso con un costado levantado más fuerte que el otro, porque uno de los imperios era más fuerte que el otro. Después viene Grecia, leopardo con 4 alas, porque Grecia se dividió en 4. Cuando acabó Grecia, sus 4 generales tomaron el poder, dividieron, por eso las 4 alas. Y Roma es representada como la bestia terrorífica con 10 cuernos. Y de ese Roma sale un movimiento religioso político que quiere echar por tierra todos los principios divinos, que quiere echar por tierra las órdenes divinas, que quiere colocarse en el lugar de Dios. Una fuerza religiosa que quiere colocarse en el lugar de Dios. O sea, la lección de esta semana nos está mostrando que Dios creó todo. Él es el creador, Él es el determinador, Él es el conocedor, el que muestra el camino. Pero desde el inicio de la historia, el hombre siempre quiso tomar el control en sus manos, sacar a Dios y colocarse. Así lo hicieron los reyes. Y en este último reino, el reino de Roma, que después llega a su fin, y de ahí sale un poder religioso con la misma actitud. Dios ha dicho esto
pero la Santa Madre Iglesia dice esto. Dios ha ordenado esto, pero la tradición dice esto. Quiere decir, Dios no es el soberano, es el hombre el que coloca sus opiniones humanas. Y esto se infiltra disimuladamente en muchas iglesias. En la parte 4 vamos a ver dos símbolos, el mar y la tierra. En Apocalipsis 13 se menciona a la tierra y al mar como símbolos proféticos. Voy a leer el texto de Apocalipsis 13:1. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar contra Dios, colocarse contra Dios. Y hay dos maneras de colocarse contra Dios: hablas mal de Él, o entonces te disfrazas de Él para hacer lo que Él no dijo y hacer creer a las personas, crear para las personas una falsa imagen de Dios. Este es un poder blasfemo que sale, dice, del mar. Vi salir del mar. ¿Qué significa eso? La Biblia se explica solita, porque Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Naciones, las aguas son naciones, o sea, las aguas forman el conglomerado de seres humanos, de naciones que no tienen en cuenta a Dios en su vida. Pueden hasta usar el nombre de Dios, pueden decir: Señor, yo te adoro, yo te amo, yo te sigo, pero no siguen la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Entonces, en esta profecía, porque nuestro objetivo en estos estudios no es analizar la profecía, no es analizar detalles de la profecía, por eso yo no estoy entrando en detalles, es mostrar el lenguaje profético, que tal vez más adelante vamos a entender, vamos a estudiar. Mostrar el lenguaje profético. Cuando tú en la Biblia encuentras la palabra mar, especialmente en la profecía, mar se está refiriendo a multitudes, a naciones. Cuando tú encuentras una bestia, no es una bestia. Bestia en la Biblia, en el lenguaje profético, simboliza un poder. Una bestia que sale del mar es un poder que sale de entre las naciones. Quien le da el poder es el pueblo, son las naciones, las multitudes, que le dan poder a ese movimiento religioso que saca a Dios de su trono, de su lugar, saca las enseñanzas y coloca sus tradiciones en lugar de las enseñanzas divinas. Ahora leo Apocalipsis 13:11. Después, dice el texto, vi otra bestia, que es un poder, ¿no?, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí se está refiriendo a otro poder, pero este poder sale de la tierra. ¿Qué es la tierra? Lugar desierto, lugar que no está habitado. ¿Dónde? Entonces aquí se está hablando de un poder, porque vuelvo a repetir, mi objetivo no es el estudio de la profecía. Se está hablando de un poder político que nace en un lugar poco habitado en la tierra, que al comienzo habla como cordero, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, pero con el tiempo habla como un dragón. Todo esto nos despierta el interés de continuar estudiando la profecía, pero el estudio detallado de estas profecías no es el objetivo de la lección, por eso no puedo detenerme mucho en este asunto. Llegamos al fin hablando que en medio de todo este desfile de las naciones, Dios levanta un pueblo en los últimos tiempos, y levanta ese pueblo para levantar la Biblia y las enseñanzas bíblicas. Y cuando tú levantas la Biblia en medio de una cultura que no acredita en la Biblia, puede parecer hasta agresivo, puede parecer ofensivo. Pero la profecía dice que Dios levantaría un pueblo. Mira, leo Apocalipsis 10, 9 al 11. Apocalipsis 10, 9 al 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, en el análisis minucioso de esta profecía, hubo un movimiento de gente que comenzó a estudiar la Biblia. Y al estudiar la Biblia encontraron algo precioso, la venida de Cristo. Se equivocaron, porque cuando lo probaron era dulce como la miel, pero cuando lo digirieron era amargo como la hiel. Se frustraron. Hubo un movimiento que en 1800, que pensaba que Cristo volvería en 1844, y Cristo no vino. Y cuando ese pueblo estaba frustrado, Dios se aparece y le dice: no, levántate, porque es necesario que anuncies de nuevo este mensaje, el mensaje del Evangelio, de la profecía, a muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Oh querido, hoy día tenemos que levantar la Biblia, tenemos que anunciar el Evangelio eterno, tenemos que presentar las profecías a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar al ser humano. Y vuelvo a repetir, eso no es cómodo, no es confortable. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a llamar de fanático, de radical. Porque hoy día, en este tiempo, en medio de la cultura en que vivimos, ¿quién puede decir: yo tengo la razón, todos están equivocados? Y nadie puede decir eso. Pero la palabra de Dios sí tiene la razón. No te atrevas a enseñar, a hablar, a predicar nada que no esté en la palabra de Dios. Respeta a todas las personas, porque respetar a las personas es respetar al propio Dios, respetarte a ti mismo. Porque el carácter de Dios es misericordia, es amor. Tú no necesitas ser malcriado para presentar un mensaje que es bíblico. Lo puedes hacer con amor, como Dios lo haría, como el Señor Jesús lo hizo. Muchas veces con lágrimas en los ojos. Pero es la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Y hay de aquel que le aumenta algo a la palabra, o hay de aquel que le quita algo a la palabra. Dios te bendiga mucho, querido. Eres maravilloso para Dios, Dios te ama. Y si estás viviendo un momento difícil, no desanimes. Déjame hacer una oración por ti. Padre amado, extiende tu bendición a todas las personas que en este momento están mirando este video. Tú conoces a cada uno tiene sus luchas. De repente hay alguien triste, confórtalo. Hay alguien desesperado, coloca esperanza en su corazón. Hay alguien que piensa que para él ya no hay solución. Tú eres la salida, Señor.